Yo soy Hugo, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Estamos aquí en Hablando Bibliadas Buenas y tenemos noches. un invitado especial, Huguillo. Una invitada, así es. Un invitado especial. Así es. Invitade. ¿Y quién es nuestra invitada especial? Mira, yo traté de invitar a mi mamá porque era primero empezar con los familiares, ¿no? Ajá. El tío, pero no quiso llamar, está ocupada, entonces mi hermana Entonces, el premio Consuelo, Mariana. tu hermana Mariana. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, es un honor ser el premio Consuelo. Mi mamá no quiso. Voy a tratar de poder cubrir el zapato de mi mamá, lo cual está difícil, pero y sobre todo no estar ofendida, que es lo más importante. Voy a tratar de sobreponerme. Bueno, Mariana, ¿tú en dónde te encuentras en este momento? Yo me encuentro en el país que ustedes nos dejaron y abandonaron y dejaron atrás. Decidí quedarme para hacer acá un bastión. Estás en Perú. En Lima, Perú. Estás En Perulandia. En Perulandia, sí. Así Perusalén, es. literal. Aquí estoy. Qué bueno. Yo sigo en la iglesia que ustedes también dejaron atrás. Estoy en camino de vida. Bueno, nosotros hemos crecido. Tú también, ¿no? Hugo, ¿recibiste a Jesús en camino de vida? Bueno, prácticamente sí. ¿Cuántas veces lo recibiste? Cuando yo era chiquito dijo 3 veces. Bueno, yo era cristiano porque me llevaban a la iglesia, ¿no? Pero, pero en camino de vida yo sí decidí. Ahí fue donde yo hice mi decisión, ¿no? O sea, fuiste consciente de tu cristianismo en camino de vida. Así es. Fui consciente de mi caminar pecaminoso. Ya. Y Dios me redimió. Ok, o sea, ahí fue donde dejaste atrás tu pecado. Sí, y decidiste seguir a Jesús. Okay. Así es. Bueno, creo que los tres igual, ¿no? O sea, también tú, Juliana, igual yo. Y desde entonces, al menos para mí, Camino de Vida ha sido mi única iglesia. Ya. Es porque tú no dejaste del país, pues. No me dieron la visa, no. Es que no me dejaron salir. No, pero Camino de Vida es una iglesia muy, muy chévere, muy relevante. Ha cambiado mucho también, pero me parece chévere porque es importante que las personas se puedan conectar, no se puedan sentir identificadas con la lideranza de la iglesia y con la iglesia en sí, ¿no? Sí. Entonces, justamente, mira qué chévere que has llegado, porque justamente estamos hablando sobre la carta de Primera de Corintios que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Wow. A la iglesia de los Corintios. Es un milagro, ¿no? ¿Cómo es Dios, no? ¿Cómo es Dios? Esto es que no fue nada preparado. No fue nada preparado, pero qué chévere, porque como todo el mundo es un círculo, así es, todo es bien redondo. Sí. Es redondo, es un círculo, felizmente, que creemos que es círculo y no es plano. Pero es plano. No es plano. O sí es bueno, plano. He estado escuchando sus podcasts sobre 1 Corintios, de qué queremos hablar, porque creo que es sobre hablando bibliadas, ¿no? Entonces hay que bibliar un poco. Vamos a bibliar. Sí. Así es. Bibliemos, hermanos, bibliemos. Entonces lo que estamos pensando ahorita hablando contigo es una recopilación del episodio 1 y 2. Estuvimos en el episodio 1 hablando de Corinto como el pueblo. Había gente confundida diciendo ¿por qué dicen Corinto? No era Corintios, pero es que Corinto era el pueblo. Había un amigo nuestro que estaba confundido. No leía su Biblia hace tiempo. Entonces Hola, José Gregorio. Era José Gregorio Urrutia, que se encuentra en Alemania. En fin, Entonces, a lo otro que era que habían discusiones, peleas. Esta iglesia que Pablo había formado hace 18 meses estuvo trabajando ahí, de ahí se fue. Y entonces estaban agarrando chancletadas, así. Sí. Entonces ahí comenzó el drama, pues, ¿no? Lo que pasa es que la manera en cómo Pablo ejercía su ministerio, y creo que es el primero, sí, bueno, después de Pedro, que fue un intento, pero realmente el indicado a evangelizar el pueblo no judío fue Pablo. Y el sistema que él tenía de predicar era ir a establecer una iglesia, primero presentándose a los judíos en sus sinagogas, hablando de Jesús. Algunos lo seguían, otros no. Y luego se iba a las plazas a evangelizar a los no judíos. Y la gente que iba siguiendo y recibiendo a Jesús, que no creo que haya sido pues todo el mundo, ¿no? Sino los pocos que iban siendo llenados del Espíritu, siendo convertidos a Jesús, establecían la iglesia. Y lo interesante en el asunto en cómo él lo hacía es que tal vez estaba 18 meses, 1 año, 2 años, la verdad no había un tiempo en el cual él se quedaba con ellos, nunca dejaba un líder. Esa es la peculiaridad en cómo él trabajaba, era muy interesante. Sino que, oye, bueno, hasta aquí, ¿no? Dios los bendiga, son iglesia, vuelvo, y se iba. Y era como que el liderazgo crecía de una manera muy orgánica. Dejaba la iglesia establecida, con todos en una comunidad de amor muy bonita,
pero no dejaba a alguien como un líder establecido, y la iglesia poco a poco se iba organizando y creciendo, ¿no? Y ya se iban estableciendo los líderes. En el caso muy particular de Corintios, y es la peculiaridad bella de esta iglesia, porque la verdad esta carta, 1 Corintios, es muy, muy, muy bonita para poder establecer fundamentos cristianos y entender cuán importante es entender la gracia, y no lo hagamos tan intangible. La gracia es la persona de Jesús y la revelación de su obra en la cruz, y el impacto que eso debe generar en nuestras vidas, porque eso es la gracia. Los corintios no estaban todavía muy claros en ese tema. Y la ventaja versus la iglesia de Gálatas es que ellos no tenían la mezcla de la ley, que sí tenía Gálatas. Ellos eran mucho más religiosos, entendían la ley, y por eso eran más ordenados en cuanto a su comportamiento, porque querían portarse bien para que Dios los ame, ¿no? Como nosotros comprenderemos, así concebimos nuestro cristianismo antes, como los Gálatas. Oye, teníamos cierto conocimiento. ¿Y tú cómo Déjame terminar el punto. ¿Tú cómo sabes todas estas cosas? Porque leo mi Biblia, no, mentira, es porque yo en mi iglesia, en Camino de Vida, estoy a cargo de los grupos de los grupos curriculares de mujeres. Entonces, como estoy a cargo, tengo que enseñarlos, y los he creado, y la gran mayoría los he diseñado. De hecho, bajo el liderazgo de mi pastora, que es Karin Barrier, ella es la que me daba los libros que queríamos desarrollar, y yo los volví un manual. Entonces, esto me ha permitido aprender bastante. Y mucho sobre el tema de 1 Corintios lo toca mucho Joseph Prince, que es un autor que honestamente yo recomiendo un montón, en su libro Destinados para Reinar. Entonces ahí él hace la comparación entre la iglesia de Corintios contra la de Gálatas, justamente porque son dos tipos de iglesias muy, muy, muy interesantes que se pueden aplicar en este contexto actual, ¿no? La de Corintios es una iglesia light, muy light, con poco conocimiento y revelación de Jesús y el impacto en tu vida, y la de Gálatas, por otro lado, es una iglesia muy religiosa, que quiere ganar su salvación por obras, ¿no? Entonces él hace una comparación con estas dos. Y el tema con Corintios es que para mí, en mi punto de vista, es un poco una iglesia menos compleja de poder resolver, porque un mal comportamiento no es más maleado delante de Dios que una vida religiosa, porque un mal comportamiento se puede corregir entendiendo quién eres, ¿no? Y lo que Pablo... ¿Maleado dijiste? ¿Dijiste maleado? No es más, o sea, a los ojos de Dios, en verdad, un mal comportamiento por falta de conocimiento no es mucho más complejo que un mal comportamiento debido a una vida religiosa. Porque y además, yo creo que por lo que leí bastante de Corintios era que ellos vivían, pues, o sea, antes de ser cristianos ellos tuvieron unas creencias, y sus creencias eran recontra así eran romanos, claro, sí, eran romanos. Entonces, si has visto Los Caballeros del Zodiaco, lo entiendes, ¿no? Y tenían su diosa Afrodita, que es la diosa del... Claro. Yo era Sella. Tú eras Sella, Pegaso, Andrómeda. Estaban acostumbrados a ir a la discoteca, fiestas, sí. Esa era su vida. Entonces, y no solo eso, yo diría que hasta más maleado, porque, por ejemplo, habían casos de, por ejemplo, cosas de las que le sonaban fuerte a Pablo, ¿no? El caso particular de un chico que se metió con la esposa de su papá. Y que la iglesia lo aceptaba, ¿no? O sea, que ya... ¿De Pablo? No de Pablo, sino un hermanito, un hermanito tenía su esposa pero el hijo del Señor se metió con la esposa del papá, y la iglesia lo aceptaba. El problema es que la iglesia lo aceptaba, más allá de la mala acción de estas dos personas, es que la iglesia lo aceptaba. Otra que también por el trasfondo cultural, pues, ¿no? Que tenía. Probablemente. Sí, porque eran recontra liberales, eran romanos, ¿no? O sea, tenían una cultura romana, y los romanos eran muy libres, muy open-minded. Otra, también iban a prostíbulos, era normal. La diosa Afrodita, que eran unos banquetes donde estaban ahí comiendo, y era la fiesta y ahí había un montón de prostitutas, y era normal, era ahí todos los sábados iban. Y otras... Vamos a visitar allá antes de ir a la iglesia. Unos previos. Claro, unos previos. O al final del servicio. Vamos juntos. O sea, y la otra que también le sonaba fuerte a Pablo. Sí, disculpa que te corte de nuevo, pero también, o sea, esa vaina de que sí, que Cristo nos ha dado la libertad, ¿no? Exacto. Somos libres. Entonces es que hasta ahí se había quedado el conocimiento, justamente. Claro. Somos salvos por gracia, claro, ¿no? Y ahí quedó, y no más. Y Pablo era consciente de eso, ¿no? O sea, de que hasta ahí había quedado el conocimiento, pues. Entonces, la otra que a Pablo le sonaba bastante, y justo leyendo la tarea que Violena me dejó para venir,
era el tema de la discusión interna de la iglesia. O sea, que era también otra cosa que le sonaba mucho, la división que había internamente, a tal punto que incluso hasta se demandaban legalmente porque habían tenido problemas. De repente, oye, te presto plata, ya, chévere, ¿cuánto necesitas? No, te tanta cantidad de plata, genial. Oye, devuélveme. No fríes, no te voy a devolver nada. Y empezaban a haber peleas que se iban a la corte, o sea, no la resolvían internamente, sino que se demandaban legalmente unos a otros, y eso es otra de las cosas que también Pablo decía, oye, pero ¿por qué no lo resuelven internamente? No, porque tienen que irse a la corte a resolverlo. Otra cosa que yo leí que fue interesante en eso de que esos problemas internos era de que ellos se reunían en casas. Normalmente era una casa de una persona con mucho dinero, un millonario, porque era una casa grande, tenían un patio y tenían su comedor que era de 12 personas. Entonces la gente que estaba trabajando, porque había gente que de todas clases sociales, había gente que necesitaba trabajar ese día domingo para la Santa Cena, entonces llegaban, ponte a la tarde después de trabajar, pero los millonarios estaban ahí desde la mañana sentados en el comedor, se habían jameado toda la comida y llegaba el resto de la gente pobre y estaban afuera en el patio, les llovía, comían las sobras. Eso era la Santa Cena, por eso Pablo estaba harto así. Claro, es que ellos concebían la Santa Cena como un banquete, pues, ¿no? Y como ustedes ya lo han descrito anteriormente, para ellos comer era largo, ¿no? No es como lo que nosotros entendemos de mi pancito y mi juguito y mi copita chiquita, ¿no? Sino la Santa Cena era la Santa Cena, ¿no? Entonces, sí, eso también estaba totalmente desfigurado. Y eso es lo que pasa cuando realmente metemos la revelación de que tenemos del Señor a nuestra propia cultura, ¿no? Generamos una deformación cuando no vamos a la fuente de quien nos salvó. Y eso es prácticamente lo que pasó con Corintios. Ellos realmente tropicalizaron mal el poco conocimiento que tenían de Jesús, llevándolo a su propia cultura. Y por eso esa iglesia aparentemente era un desmadre, ¿no? ¿Y cómo tú tropicalizas bien algo? Qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta. Ese está como para llamar a Taylor, ¿eh? Porque él es el dueño, creo que tropicalizar es una palabra que usa mucho Taylor. ¿Sí? Bueno, sí. Lo que pasa es que Taylor, Mariana? ¿Quién es Taylor? Ahora es Pastor Taylor. Y tú eres Pastora Mariana también, ¿no? Bueno, sí me llaman, pero para ser honesta, yo he sido solo ordenada ministra en mi iglesia, pero varios me llaman pastora. Yo te voy a llamar Pastora Mariana. A ti no, Juliana. Tú eres Juliana. Honestamente, Hugo, ya a estas alturas de mi vida ya me acostumbré. Al comienzo sí me resultó muy, muy difícil el aceptar el rótulo por lo que para mí representa, ¿no? Ser pastora. Y además todavía estás soltera, ¿no? Entonces hay también esa división de la gente pensando... Sí, o sea, obviamente es algo hereditario de tu esposo el pastor, ¿no? No que tú como mujer eres pastora. Oye, ¿en qué año vives? Oye, ¿en qué año vives? ¿Todavía te quedaste en los Está en Atlanta, 1980? Pues. Está en sus haciendas. Está en la hacienda, está en Georgia. Está en su hacienda, déjala, pobrecita. Pero no. Un cargo así. No, de eso, pero sí, yo creo no estamos hablando acerca de la carga de ser pastora mujer soltera, ese no es el podcast, ¿no? Estamos hablando acerca de Corintios Yuyito, por favor. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Yuyito? ¿Qué dijiste? Yuyito. Mariana, no. Yuyito. Ya. Bueno, eso es para otro capítulo. Eso es para otro capítulo. O para otro capítulo. No, eso es para otro capítulo. Oh my God. Así que si quieren saber qué significa Yuyito, conéctense, porque lo vamos a desenmascarar. Lo siento, Yuyito, lo siento. Vamos a desenmascarar todo eso. Bueno, pero yo iba a decir que el ser llamado pastor o pastora tiene mucho más que ver tiene mucho, o sea, es mucho más que solamente un título, ¿no? Es una gran responsabilidad. Sí. Es mucho es un peso que uno no es un peso, tampoco lo voy a llamar una carga. Tú también eres pastor Hugo, ¿verdad, Hugo? Yo soy pastor Hugo también. Bueno, pastor Pero Guaracino, ¿no? ¿Ah? Guaracino, así es. Y solo es pastor cuando usa el nombre Víctor, pero cuando es Hugo no es pastor. O sea, nadie conoce a pastor Hugo. Nadie conoce a pastor Hugo, es pastor Víctor. No. Sí, yo soy uno de los pastores, porque tenemos un montón de pastores aquí, pero es mucho aquí en inglés se le llama se le dice como no me acuerdo, pero sí en quechua, ¿cómo se dice en quechua, Hugo? No me acuerdo la palabra, discúlpenme. Pero es mucha responsabilidad. No, o sea, es muy interesante, ¿verdad? Porque, o sea, el tema de ser pastor ya en una iglesia
es darte cuenta que no solamente lo eres cuando entras a la iglesia, sino lo eres dentro, fuera, en tu casa, en el supermercado, cuando manejas, porque nunca, no sabes cuándo puedes encontrarte con alguien de la iglesia o con alguien trabajo, que futuramente irá a la iglesia, ¿no? Y ese demonio que maneja es pastor. ¡Ah! O sea, es ser muy consciente. Y la verdad es que no es que tengas que tener el título para poder vivir de esa manera. Honestamente, como hijos de Dios, todos deberíamos vivir con esa conciencia. Pero creo que cuando... sí, o sea, no tienes que tener un título para vivir de esa manera, pero ya cuando te ponen el rótulo, como que, al menos para mí, fue el peso de wow. O sea, si siempre debí vivir así, ahora tengo que ser mucho más intencional. Ahora, la iglesia en Corinto tenía su propio pastor, pues, ¿no? Era el pastor Apolos. Claro. Entonces, imagínate cómo ese man se sintió cuando vino Pablo y le dijo, oye, sí, mira, todas estas cosas están pasando, ¿no? Entonces, Pablo vino para arreglar la iglesia de Apolo. No le iba a cerrar en lo absoluto, al contrario. No dije cerrar, dije arreglar. Arreglar. Dije arreglar. Lo que Pablo sabía es que O sea, yo creo que Pablo se reunió con él y dijo, oye, ¿sabes qué? He escuchado que tu iglesia, la gente después del culto van a prostíbulos. Sí, se van a fiestas paganas. Alucina que yo creo que fue al revés, ¿ah? Voy a voltearte a la historia. Él no se enteró, no se da cuenta. No, que Apolo sabía todo y no sabía qué hacer. O sea, creo que puede ser muy común también. O sea, Pablo, tienes que venir porque esto es una aquelarre, ¿no? O sea, esto es un desastre. O sea, no sé cómo hacer esto. La gente va, nadie me hace caso. O sea, pero la Biblia dice que Chloe fue la que pasó el dato a Apolo, amigo a Pablo. Chloe le dateó. Chloe y sus amigos. La datera fue Chloe. Entonces, bueno, Chloe. Qué raro que Chloe se lo dijo. Entonces, de repente, si Apolo estaba tratando de hacer algo, pero no lo lograba, y fue Chloe la que dijo: esto ya no da para más. Seguramente era Ujier. Cuando estemos en el cielo. Seguramente era la Ujier de la iglesia, Chloe. La que ve todo parada. ¿Cómo cierra Pablo este capítulo 1? El primer capítulo. Estamos en el primer capítulo, pues, todavía. ¿No? Estamos haciendo recuperación del 1 y... Es bien bonito, porque hasta donde yo recuerdo, Pablo es muy amable con ellos. Por ejemplo, en el verso 10 les dice amados hermanos, ¿no? O sea, no les da nombres más fuertes. Claro, hermanos, hermanes, hermanas. Sí, justo en el episodio 2 del podcast nos quedamos atorados hablando de que Pablo, supuestamente la carta era para exonerarlos, y empezó diciéndoles... ¿Exonerarlos o exhortarlos? Gritarlos, Mariana, sacudirlos, sopapearlos. Exonerarlos. Exonerarlos, ¿de qué? Dije yo, de los impuestos. Disculpen, amados oyentes. Disculpen. Sí, ¿en qué exonerarlos? Ok, escúchame. Que son pero lo que quería decir, mi punto era disculpen nuestros que Pablo empezó hablantes, diciéndoles y afirmándoles que eran santos, que ellos habían entregado, o sea, todos los primeros versículos de la carta es de afirmación, pero haciéndoles recordar quiénes son en Cristo, y ahí ya sopapear. Claro. Pero es que justamente eso es lo que debemos de hacer con la iglesia, porque esta carta lo que nos enseña es cómo tratar con cristianos que viven vidas muy livianas, de alguna manera, por falta de conocimiento. Claro. No es un tema de agarrarlos a bibliazos y enseñarles la ley, porque algo que yo he escuchado mucho en muchas iglesias, aquí en Perú, no sé si en Estados Unidos, ¿no? Que ellos dicen, ok, la gracia está bien, pero tenemos que enseñar la ley porque si no los jóvenes no van a saber qué es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ellos piensan que la manera en cómo tú corriges a una iglesia es mostrando la ley, los 10 mandamientos. Eso es lo que no se debe hacer. Que en nuestro cerebro humano tiene cierta lógica, porque hemos sido criados de esa manera, ¿no? Nuestros padres nos han dicho, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Y claro, somos tan obedientes que funcionó muy bien. Y eso es lo muy interesante. Igual yo siempre enseño esto, ¿no? Si las reglas de tránsito funcionaran, si es que las reglas de convivencia funcionaran, no habrían cárceles. El tema está en que el ser humano tiene la capacidad de entender muy bien lo bueno de lo malo, más no le resulta posible siempre hacer lo bueno como Dios. Esa es la conciencia. O sea, Dios puede diferenciar lo bueno de lo malo y Él siempre va a hacer lo bueno. Eso es Dios. Siempre hará lo bueno, aunque también sabe lo que es malo. El ser humano sabe la diferencia de lo bueno y lo malo, más no siempre hace lo bueno. Tiende también mucho a hacer lo malo y ahí está el problema técnico del ser humano. Entonces... Continúa, disculpa. Entonces, 1 Corintios es una muestra de Dios para la iglesia de cómo corregir un mal comportamiento a causa de un mediocre conocimiento de Jesús.
Y es como Pablo lo resuelve, que es muy diferente que con Gálatas, porque si estudiamos Gálatas, Pablo es bravo con ellos, ¿no? Gálatas tontos, ¿quién los ha embrujado? O sea, realmente con ellos es bien ¡pa! Porque el tema de abrazar la ley para ser salvos para Pablo sí era algo muy, 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 muy peligroso. Claro, porque era como para, entonces ya para qué Cristo murió, ¿no? Si todavía querías no, es que no hay salvación. O sea, si tú tienes una mezcla de pactos, mitad gracia, mitad ley, en verdad, ahí es donde el verso de Apocalipsis, te vomito te vomito de mi boca, ¿no? No puede ser tibio ni caliente, ojalá fuera, no puede, o sea, ojalá seas frío o caliente, más tibio, no sé cómo procesarte, te tengo que vomitar. Muchas veces hemos, interpretar ese versículo con acciones, o sea, ojalá te portes bien o te portes mal, pero si te portes más o menos, te voy a vomitar. Y yo creo que eso lo aprendimos cuando éramos adolescentes y era, o no puedo irme a mi fiesta, o me voy a mi fiesta o me voy a la iglesia, pero no puedo ir a la fiesta y a la iglesia porque si no me vomitan, lo cual es una tontería si es que te pones a pensar. ¿Qué padre le dice a su hijo, o te portas bien o te portas mal, pero si te portas más o menos te boto en la casa? O sea, no tiene sentido en lo absoluto. Pero cuando pones ese verso bajo la perspectiva de pactos, ojalá vivas bajo el pacto de la ley o bajo el pacto de la gracia, porque de alguna manera te vas a salvar. Si es bajo la ley, te vas a dar cuenta que es imposible, vas a ir a la gracia, porque nadie salvó por ley. Pero si tú mezclas ambos pactos, no sé cómo salvarte. Yo conozco a alguien que era así como media, tibia, que se infiltraba en los quinceañeros. Yo también conozco. Conozco un par. ¿Falsos? Sí, conozco varios. Vamos a contar esa historia. Vacíos. Vamos a contar esa historia en los futuros podcasts, pero sí. No, sí, o sea, nuestra conducta según Colosenses, ¿no? En nuestra adolescencia, porque en verdad era una piedra esto. Sí, por ejemplo, tengo mi amigo John que dijo que él se entregó a Cristo 3 veces. Juliana, yo me entregué no sé cuántas veces hasta que un día mi pastor... Todos los domingos me entregaba por si acaso. Exacto, mi pastor me dijo... Por si acaso. Juliana, a mí pastor Robert me dijo, Mariana, ya no tienes que seguir pasando adelante. O sea, a ustedes los mandó a sus asientos, o sea, he pasado tantas veces que el pastor me dijo, Mariana, ya no es necesario que pases, o sea... Ya estás resalva, ya. O sea, acepta que estás salva, ¿no? Obviamente, Juliana y yo venimos de un contexto católico. Es que era por si acasito. Sí, un por si acasito. Bueno, yo me acuerdo que hablamos que en el primer capítulo de Corintios, Pablo comienza recordándoles a ellos, a la iglesia de Corinto, cuál es el llamado de Pablo, ¿no? Les dice, este es mi llamado, yo soy apóstol, no sé qué, yo he venido aquí para decirles todas estas cosas, ¿no? Y como que es un poquito sarcástico. ¿Te acuerdas que hablamos sobre eso? Que él fue como un poquito así sarcástico, pero al final del capítulo, él sí dice, Dios nos ha dado sabiduría y justificación y santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor, no en ustedes mismos, ¿no? Entonces, yo creo que él termina ese capítulo 1 bien fundamentado en quién es él, cuál es su misión y cuál es la misión de todos nosotros. Y ya después, en capítulo 2 y 3, ya él comienza. Lo que pasa es que Pablo en verdad es bien capo, ¿ya? O sea, la verdad que Dios le dio una revelación tan profunda de la gracia debido a que él había sido tan legalista, que realmente entendió completamente el pacto de gracia. Por eso no puedes desligar una cosa de la otra, ¿no? No puedes decir, ok, yo tan solo me enfoco en la gracia y no voy a enfocarme en la ley. Tienes que estudiar la ley para entender el poder de la gracia. Pablo lo entendía perfecto. Y la manera en que él sabía que una persona iba a reaccionar de su mal comportamiento, de un hijo de Dios, hablando de esto, es entendiendo tu identidad. ¿Quién eres hoy? Y lo que Pablo hace mucho en esta carta es establecer identidad en los hijos de Dios. Ustedes no son lo que eran. Ustedes hoy son santos, son justificados, no se pertenecen. Empieza a generar un fuerte fundamento de identidad para después decirles, y por eso, o sea, por eso, ya no pueden hacer eso. Porque y es bien interesante cómo, y acá digo para los que son líderes en una iglesia o incluso en tu casa, si eres padre de familia, si nos escuchas. O madre. ¿Cómo exhortar a un hijo, ¿no? ¿Cómo exhortar a alguien de la iglesia? No es de frente apuntando lo malo que hacen, ¿no? O sea, has hecho esto, está mal, sino que lo que Pablo hace es lo que alguna vez Pastor Robert nos enseñó, no sé si ustedes les digo, algunas lo escucharon, la consejería modelo hamburguesa, ¿no? Pan, hamburguesa, pan. Primero, bueno, estamos aquí, quiero que sepas que eres muy amado, bla, 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 le das mucha identidad, luego la hamburguesa, que es lo grueso, ¡ta!
y quiero que sepas que te lo decimos porque te amamos y queremos Ajá. que todo salga bien. O sea, es la manera en cómo él dice debes de ser una consejería, ¿no? Amor, lo que tienes que corregir y más amor. Y es lo que Pablo hace, ¿no? Identidad, esto hay que corregir. Hamburguesa. Ujú. Hamburguesa. Se me ha antojado una hamburguesa. Tengo hambre. Allá me acuerdo en Lima, mi hamburguesa favorita era el Bembos. sanguchón campesino. Oye, pero ¿cuándo vienen para comernos un Han mejorado, ¿ah? ¿Ah, Han sí? mejorado, Sí, tengo que está más decirlo así. sanguchón. Están más gourmets. Están más gourmetes. Aviación con Siguen Villarán ahí. era ahí. Siguen ahí, siguen ahí, Hugo, ¿Sí? siguen ahí, se han poblado aún más. Sí, sí, sí. Sí, pero no sé si me va a Bueno, caer mal la chicos, yo creo mayonesa. que ya tenemos que cortarla. Bueno, espero que haya ¿Crees? sido No. yo creo que sí. No, hay que dejarlos con ganas, Hugo, hay que dejarlos con Tienes que ganas. querer Sí, más, Hugo, no podemos pues hacer esto. en los próximos capítulos vamos a descubrir qué es lo que significa la palabra yuyis y también qué es lo que significa, quién es esa persona, El ¿no? pecado Que sea de Yuyis, ¿no? el pecado de yuyis de infiltrarse. ¿Quién fue la persona que se iba a las quinceañeros. discotecas? De los quinceañeros, ok. A los quinceañeros. Quinceañeros, a los quinceañeros. Con regalos Ok. falsos. Con regalos falsos. Bueno, ¿en serio? gracias por conectarse con nosotros. Regalos falsos. Gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Un placer volverte a ver. Feliz de estar con ustedes cuando quieran. Juliana, Ok, ya tú entonces- sabes, un placer. De nuevo. Chao, chicos. Gracias por conectarse Nos una vemos. vez más aquí en Hablando Bibliadas con Hugo y Juliana. All right. Mariana. Y Mariana. Chao, Hasta chicos. la vista, babies.